hoy. Arafat salió de su oficina para hablar con reporteros y dijo que estaba en shock por este ataque, dijo que era algo increíble. Añadió que condena este ataque y le ofreció sus condolencias al pueblo norteamericano, al presidente de los Estados Unidos, no solo en su nombre, sino en nombre de todos los palestinos. Bueno, y hablando de todos estos ataques, vamos a pasar ahora con Lorna Virgili en la capital del país sobre el ataque en el Pentágono. Adelante, Lorna, cuéntanos qué es lo más reciente que tenemos sobre lo que ha pasado allí en la capital de la nación. Bueno, Mirka y María Celeste, básicamente aquí en la capital el presidente Bush va a estar de vuelta posiblemente en solamente unos minutos. El presidente en el día de hoy va a regresar a la Casa Blanca, también regresará su esposa, la primera dama Laura Bush. Esto parece en señal simbólica de decirle al pueblo americano lo que ya había mencionado anteriormente en Nebraska. Todo está bajo seguridad, estamos tomando las medidas de seguridad pertinentes para proteger al pueblo estadounidense. Eso fue lo que dijo el presidente y aparentemente por eso regresa aquí a la mansión presidencial. Por supuesto, como ustedes saben, en el sótano debajo de la Casa Blanca hay diferentes búnkers, si así se le puede decir, donde posiblemente será donde permanecerán protegidos el presidente y la primera dama. En cuanto a la sucesión, lo que sería acá de la presidencia del país, ya el vicepresidente Dick Cheney ha sido llevado a un lugar seguro y al mismo tiempo que los líderes del Congreso de los Estados Unidos, los 4 líderes, los 2 demócratas y los 2 republicanos, están bajo la custodia del gobierno federal en este momento. Ahora, en cuanto a lo que aconteció en el Pentágono, a estas alturas todavía las fuerzas de los bomberos están tratando de aplacar las llamas. Como ustedes mencionaron anteriormente, aproximadamente 40 personas han sido transportadas a los hospitales locales del área de Virginia y también de Washington D.C. Pero sin embargo las autoridades todavía no han podido penetrar a lo que sería la labor de rescate adentro del Pentágono. Un dato interesante es que la parte donde este avión de la aerolínea American, el vuelo 77, se estrelló, básicamente es una área del Pentágono que recientemente había sido renovada. Una parte de esta ala aún estaba bajo un proceso de renovación. Lo que dicen los testigos oculares acá en el área de Virginia que estaban presentes ahí, yo conversé con un muchacho mexicano que estaba precisamente en una gasolinera frente por frente al Pentágono en un teléfono público conversando, la aeronave venía moviéndose de lado a lado. Repentinamente se empinó hacia adelante, topó el techo de un taxi que estaba estacionado, se llevó uno de los postes de electricidad y posteriormente penetró en lo que fue la pared del Pentágono, lo que ustedes han visto ya en las imágenes. Como dije anteriormente, la labor de rescate aún ni siquiera ha comenzado aquí en Washington, me imagino lo mismo como en Nueva York, precisamente porque aún las autoridades están tratando de apagar las llamas. Como ustedes saben, la ciudad de Washington... Sí, go ahead. Adelante. Mientras estabas hablando, nos ha llegado una información que tiene que ver directamente con lo que tú describiste del choque de ese avión contra el Pentágono, y es que a bordo de esa nave había una mujer que llamó a su esposo a través de su teléfono celular y describió parte de lo que estaba pasando dentro de la nave. Ella se llama Barbara Olson y era ex investigadora congresional y también asesora del Senado Whip Don Nichols. Ella partió desde el aeropuerto internacional de Dulles en el vuelo 77 de American Airlines que iba hacia Los Ángeles. Ella habló con su esposo 2 veces y le dijo que había un secuestro. Y le dijo, para ser más específicos, que los terroristas que estaban a bordo estaban usando instrumentos que parecían ser cuchillos. Ella estaba en el avión y hablando con su esposo en el momento en que la nave estalló en llamas. Sí, lo interesante de eso es que ya se sabe que es una de las personas que trabajaba en la oficina del congresista Nichols. Anteriormente lo que habíamos escuchado aquí en Washington había sido efectivamente que una de las empleadas de despacho de uno de los miembros del Congreso había estado en el teléfono celular conversando, haciendo una llamada telefónica, describiendo lo que estaba pasando, pero esos detalles que ustedes acaban de decir ahora, específicamente el nombre de la señora, el hecho de que era con su esposo con quien conversaba, eso aún no se había revelado, o sea que esta es información que va filtrando poco a poco, pero sí habíamos escuchado ya aquí en Washington el hecho precisamente de que había alguien que trabajaba en el Congreso de los Estados Unidos, alguien que trabajaba en el despacho de uno de los congresistas, efectivamente el congresista Nichols, y que obviamente
desafortunadamente con quien estaba hablando era con su esposo hasta el último momento que ocurrió este desastre. Sí. Mientras tú estás hablando, lo que estamos viendo son imágenes de otro accidente aéreo que tuvo lugar también por una nave secuestrada que los terroristas suicidas estrellaron a 80 millas de Pittsburgh en Pensilvania. Gracias, Lauren, por estar con nosotros, porque vamos a pasar ahora de inmediato a otra entrevista vía telefónica y se trata de Víctor Martínez. Él es el director de programación, y locutor de la estación radial WEMG en Filadelfia. Señor Martínez, en estos momentos está al centro de un grado de seguridad extremo la ciudad, ¿correcto? Es correcto, es correcto. En este momento nos encontramos, debido a la localización en la que la ciudad de Filadelfia y el estado de Pensilvania nos encontramos, estamos apenas a 1 hora de New York y 2 horas de Washington, o sea, estamos en el mismo centro de todo este caos que está ocurriendo en la costa noroeste de los Estados Unidos. Nosotros acá en la ciudad de Filadelfia pues, nos encontramos en un estado de alerta aún más alto que el resto de la nación. ¿En a qué hora más o menos fue que ustedes comenzaron a escuchar sobre lo que había sucedido precisamente en Filadelfia? Me imagino que sus ojos estaban en Nueva York y de repente escuchan que algo sucedió en su misma ciudad. Es correcto, nosotros nos enteramos al igual que todo el mundo con las imágenes en la televisión de lo que estaba pasando, al igual que muchas personas pensamos en un momento que era un accidente. Lo que estaba ocurriendo, cuando de momento nos vamos enterando poco a poco, la información va sucediendo de que también en Washington también está ocurriendo en el Pentágono y la Casa Blanca. Víctor, yo creo que lo que va a ser interesante en los próximos días es saber o más o menos imaginarse por qué los terroristas escogieron la ciudad de Pittsburgh o las afueras de Pittsburgh para estrellar esta nave. A lo mejor el accidente tuvo lugar antes de lo esperado, si tenían algún objetivo en particular que no lograron alcanzar. Es correcto. Nosotros en la ciudad de Filadelfia específicamente pues nos preocupamos porque recuerden que la ciudad de Filadelfia es histórica en nuestra historia como nación. En esta ciudad fue donde se firmó la Constitución de los Estados Unidos. En esta ciudad también hay muchos monumentos históricos como la Campana de la Libertad y otros monumentos. Está la primera Casa Blanca de esta nación, también está aquí en la ciudad de Filadelfia, el primer Capitolio donde estuvo el Washington. O sea que también en la ciudad de Filadelfia hay muchos centros turísticos históricos y por eso es que la ciudad se encuentra en un alto de seguridad aún más alto. Ha sido un golpe a la moral, teníamos a la historia, ya lo teníamos al financiero, también al militar, o sea que esto era una cuestión que querían tocar todas las bases y todos los aspectos de lo que le llega a una persona. Ha sido estratégicamente planeado de una forma muy maquiavélica. ¿Todavía estás en línea? Sí, todavía estoy en línea. También ustedes cerraron las escuelas y todos los centros turísticos, inmediatamente, ¿no? El alcalde de la ciudad, John F. Street, informó a la comunidad que estábamos en estado de alerta. Se activó la policía, inmediatamente se activaron los departamentos de bomberos, todos los niños fueron enviados a sus casas a las 12 del mediodía y hasta nuevo aviso. Los centros comerciales en diferentes partes de la ciudad, no tan solo en Filadelfia, pero también estamos anexos con el estado de New Jersey, cercano a Filadelfia, donde también los centros comerciales comenzaron a cerrar luego de que se informara del carro bomba que explotó en el centro comercial de Boston. Pues eso alarmó un poco más a la comunidad y diferentes centros comerciales en el área también comenzaron a cerrar sus puertas y enviar a sus empleados a su casa. Bueno, muchísimas gracias por esa información, Víctor, por haber puesto en perspectiva la importancia de ese ataque y el hecho de que no haya tenido lugar en una zona histórica, que hubiese sido definitivamente una pérdida incalculable. Seguro que sí. Bueno, y en medio de todo esto, por supuesto, muchos estamos pensando acerca de los efectos psicológicos que esto va a tener a través del país, en todas las personas. Porque además de destruir físicamente centros estratégicos, los terroristas también afectan la estabilidad mental de muchas personas. Vamos a pasar con Mercedes Soler. Adelante. Adelante, Mercedes. Bueno, la fecha de hoy quedará en los anales de la historia como el día en que Estados Unidos se enfrentó cara a cara con el terrorismo organizado. Será uno de esos días que todos recordaremos en términos de qué estábamos haciendo en el momento de enterarnos de la tragedia y cómo reaccionamos ante tanta devastación. Este no solo ha sido un ataque físico contra instalaciones muy simbólicas importantes en nuestra cultura, sino también un atentado en contra de nuestra psiquis colectiva. Hemos hablado con un psicólogo para ver cómo nos afectará emocionalmente esta tragedia de ahora en adelante. Doctor, si el ataque a Pearl Harbor fue el momento en que Estados Unidos perdió su inocencia
en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué representa entonces el día de hoy? En este caso, por primera vez hay un ataque en gran escala en territorio norteamericano que nunca ha sufrido una guerra, que nunca ha visto los efectos directos de terrorismo en gran escala. Por primera vez estamos viendo un ataque donde muere una gran cantidad de gente, donde nos damos cuenta que no estamos tan seguros como quizás pensábamos que estábamos. Simbólicamente, ¿qué representa el ataque? Esto es muy importante porque si nosotros pensamos como ciudadanos comunes que un sitio como el Pentágono, que debe estar totalmente protegido y a prueba de cualquier tipo de ataques y esperando esto, ¿qué pasa con el ciudadano común como nosotros, que pensábamos que estábamos en un lugar, en un país donde relativamente había gran seguridad? Entonces, psicológicamente, ¿qué sucede con la conciencia colectiva del estadounidense el día de hoy? Para empezar, esto nos afecta directamente a todos nosotros, inclusive para aquellos que estamos a miles de millas de distancia donde esto sucedió. Y es que nos damos cuenta que en un país como este, donde se suceden sitios donde hay grandes concentraciones de gente, ya no lo vamos a ver de la misma manera. Ya vamos a tener siempre un hálito de sospecha de que algo pudiera pasar en un momento determinado. En cuanto a nuestros hijos, ¿cómo debemos enfocar ese terrorismo a un nivel más básico para que ellos lo entiendan? Porque obviamente en la escuela, cuando regresen mañana, pasado, la semana que viene, se va a hablar de esto. Es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos que existen locos en el mundo, que existe gente que está fuera de la realidad, que existe gente que no va a poder vivir en sociedad jamás, pero que eso no es la media, que eso no son todos, y que a pesar de que debemos cuidarnos y que debemos tratar de sentirnos seguros, no podemos enseñarles a vivir con miedo. Bueno, el doctor Puebla también nos aseguró que por lo menos para las víctimas del atentado, los próximos días van a estar llenos de ansiedad postraumática, seguida de depresión y pesadillas, en lo que siempre van a temer cuál será un próximo atentado. Para estas personas lo más importante es enfocar bien sus prioridades, su familia y quizás buscar ayuda psicológica temporal. Milka, María Celeste. Muchísimas gracias, Mercedes, por esta información, y como dijo Mercedes Soler y también había dicho Blanca Rosa Vilches, para muchas personas el día de hoy cambiará por completo su vida. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa para nuestras afiliadas que tienen su noticiero local, pero seguimos costa a costa con nuestra cobertura. Por lo tanto, vamos a cerrar a esta hora invitándolos a guardar unos momentos de silencio en memoria de las víctimas.